decidí ponerle este nombre porque en realidad nosotros cuando comemos a veces no sabemos qué comemos. Y eso tiene que ver con la composición de los alimentos. Por eso, eh, me voy a presentar. Yo soy Silvia Rivel, soy licenciada en Química de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Tengo un máster en Dirección de Empresas de la Universidad del SEMA. Y particularmente toda mi experiencia la hice en diferentes empresas, pero fundamentalmente en industrias de alimentos, como Cepas Argentinas, que es Gancia, pero que tenía una cantidad de empresas alimenticias, Christian Hansen, Farmesa, que son todas empresas de ingredientes alimenticios. Y ahora soy consultora independiente y titular de SR Gestión Integral de Calidad y Productividad. Bueno, hoy vamos a hablar de las cosas que me parecieron significativas para esta charla. Primero, ¿cuál es la ley que regula las condiciones higiénico-sanitarias, bromatológicas e identificación comercial de los alimentos? ¿Cómo leemos los rótulos de los alimentos procesados? Por otro lado, yo creo que en realidad la información es poder y nos informamos para decidir lo que consumimos. Nada reemplaza la información y la interpretación de la información. Y también vamos a ver un poquito el tema de la nueva ley de rotulado frontal de alimentos. La ley que regula los alimentos es el Código Alimentario Argentino, que en realidad está vigente desde 1953. Obviamente, a medida que fueron apareciendo diferentes clases de alimentos o se fueron modificando o incorporando aditivos alimentarios, el código se fue modificando. Este código uno lo puede consultar en el link que yo coloqué debajo. Directamente pone Código Alimentario Argentino y se remite a la página de la ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. Lo importante es que el código a nosotros nos da el marco. Cada uno de los capítulos del código nos indica diferentes tipos de productos: cárnicos, lácteos, aditivos alimentarios, bebidas dietéticas, bebidas analcohólicas, etcétera, etcétera. Y mirando cada uno de esos capítulos, podemos ver lo que está permitido. O sea, esto nos dice, por ejemplo, la leche, ¿qué características tiene que cumplir? ¿Cuál es su pH? ¿Cuál es su densidad? Etcétera, etcétera. Y en el caso de los aditivos, los que se pueden utilizar y también y la dosis que está recomendada, que eso es importante. Una cosa, yendo para atrás, una cosa que nos ocupa, que creo que es lo importante, todos sabemos qué es la leche como alimento o lo que es la carne. Pero hay un gran capítulo, tal vez el más interesante de nuestra época, que son los alimentos procesados. Porque esos alimentos aparecen a medida que se industrializa la producción de los mismos. Entonces, todos estos productos procesados, como su nombre lo indica, están alterados por la adición o la introducción de sustancias, que pueden ser grasas, conservantes, aditivos, que de alguna forma cambian la naturaleza de los alimentos originales. ¿Cuál es el objetivo de procesar un alimento? Uno es prolongar la vida útil, obviamente, porque si no, no lo resistiría la cadena de comercialización y distribución. Otro es aumentar la palatabilidad, que esto es en realidad la sensación de bienestar que se produce cuando uno come un alimento. O sea, uno lo siente untuoso o dulce o grasoso, y eso es lo que se llama la palatabilidad. Y por otro lado, también es aumentar la rentabilidad o permitir que el producto que uno quiere comercializar llegue en el precio del segmento objetivo, ¿no? En el precio, en el nicho en el que uno lo quiere comercializar.
Volviendo al tema de los aditivos alimenticios, nosotros como tales conocemos los azúcares, las sales, las grasas y un montón de compuestos, algunos agregados y algunos que vienen ya mismo en la definición del alimento. O sea, la leche tiene azúcar, es la lactosa. La manteca tiene grasa. Pero ¿qué sabemos nosotros respecto de los aditivos? En este caso, sabemos que el Código Alimentario Argentino le dedica un capítulo, el capítulo 18, donde define cuáles son los que están permitidos, cuáles son también los parámetros físico-químicos, o sea, grado de pureza de ese aditivo, porcentaje de hierro, por ejemplo, porcentaje de sodio y demás. Su dosis máxima recomendada, que es el DMR, y sobre todo su función más frecuente, porque los aditivos se clasifican también de acuerdo al lugar, al tipo de alimento en el que se utilicen. Ustedes díganme si voy muy rápido o si quieren, hay un espacio después para preguntas, pero bueno, por eso quiero introducirlos en este tema y después ir comparando diferentes tipos de alimentos. Bueno, vamos a un ejemplo, ¿no? Bueno, acá yo les puse, por ejemplo, tenemos un cuadrito donde yo tomé algunos aditivos que existen en el código. Y uno puede ver que en la columna izquierda está lo que se llama el INS, que es el International Number System, que es un número que identifica al aditivo y que en realidad lo van a ver en los rótulos alimenticios. Muchas veces, por una cuestión de espacio, no es posible escribir el nombre y uno simplemente se refiere como INS y el número. Acá yo les puse, por ejemplo, la carragenina, que tiene una función de gelificante, de estabilizador, y es vegetal. O sea, la carragenina es un alga que crece en la zona de Malasia, que lo cultivan los nativos, digamos, atados así como unos largos hilos, lo van colocando, y va creciendo y se va secando. Hasta ahí sería un producto, digamos, lo más natural posible, como si pensamos en una verdura deshidratada. Pero en realidad esto tiene un procesamiento, porque la carragenina, para que se pueda mantener, tiene un proceso, un tratamiento con hidróxido de sodio. Y en realidad, la dureza, o sea, una vez que está apta para comercializar, tiene una dureza impresionante que hay que molerla con un molino de mucha potencia. Queda prácticamente, le diría, no como un vidrio, pero ahí, en esa magnitud. Y realmente cuando se muele, se obtiene un polvo muy, muy finito. ¿En qué se usa? En la pasta, en pastas secas, pastas frescas, productos con leche, con soja, conservas cárnicas. El uso de la carragenina sobre todo se da en los jamones, en las salazones, en los embutidos. Una salazón sería un jamón crudo, por ejemplo. La parafina también es un componente, pero ojo, la procedencia es un derivado del petróleo y hoy toda la goma de mascar está prácticamente producida con este compuesto. Antiguamente la goma de mascar se extraía de algunos árboles que existen en la zona de Guatemala. Esos eran los principales productores. Pero bueno, obviamente por una cuestión de tamaño, por una cuestión de economía de escala, ya eso no se aplica más, ya no se utiliza más eso. Así como el caucho en su momento se obtuvo de los árboles también. Tenemos el nitrito de sodio, que se obtiene de síntesis y diríamos que es el aditivo principal de los embutidos, de las salchichas, porque la función es el curado y realmente si uno no agrega nitrito de sodio, por ejemplo las salchichas, con el tiempo, y no mucho tiempo, al estar envasadas, toman un color marrón, que no altera probablemente su capacidad nutricional, pero sí que tiene un aspecto a la vista que uno no lo compraría. El sorbato de sodio también es un conservante que se obtiene por síntesis y es
prácticamente el más usado en las bebidas analcohólicas, gasificadas o no. En los cereales, en las harinas de trigo. También tenemos, bueno, la vainillina, que es una aromatizante, que no es lo mismo la vainillina que el extracto natural de vainilla. Una cosa es la esencia, la vainillina, y una cosa es el extracto. Y en realidad la vainillina se obtiene también del guacayol petroquímico o forestal, y se utilizan las galletitas, facturas, productos de repostería, etc. Y la goma sántica, muy utilizada sobre todo para la panificación de los productos que no tienen gluten, o sea, para celíacos, por ejemplo, las harinas de girasol, tiene la función de ser un espesante y un estabilizante. En este caso es un carbohidrato natural, pero también tiene encima un procesamiento, ¿no? Y acá vamos a empezar con la comparación, en la cual saqué las marcas, obviamente, pero yo les quiero mostrar algo que es interesante. ¿Por qué? Porque en realidad los alimentos son caros en Argentina. Nosotros sabemos la cantidad, o sea, sabemos la carga impositiva de todos los productos, pero en realidad cuando uno viaja y compara, se da cuenta que los alimentos en Argentina son caros. Esto hace que si nosotros miramos, por ejemplo, yo tomé un yogur de primera marca, Light, y copié cuál es la composición. Entonces nosotros ahí podemos ver cómo se hace un yogur. Un yogur, a grosso modo, es la leche a la que se sometió a un proceso de lo que llamamos la leche cortada mediante un ácido, o si no con el agregado de fermentos, que la primera vez que uno hace un yogur, lo hace comprando un yogur, si no tendría que comprar las bacterias lácticas. Y se produce la separación entre lo que uno llama la cuajada y el suero. El suero es un líquido dulzón, viscoso, y mayoritariamente la lactosa queda en el suero. El suero, a su vez, como me imagino que conocen, cuando se seca, se puede convertir en las proteínas que se venden para los deportistas, que es el whey protein. Eso es el suero de la leche. Entonces nosotros, si vemos acá, por ejemplo, podemos ver que este yogur tiene carbohidratos, tiene azúcares. Está la unidad en gramo y la unidad en miligramo. No todas están, ese también es algo no engañoso a propósito, pero digamos que hay compuestos que la cantidad se expresa en gramos y otros en miligramos. Y uno tiene que tener claro la diferencia. Entonces nosotros podemos mirar que esto tiene azúcares, tiene proteínas, grasas totales, me indica si saturadas, trans, monoinsaturadas, etcétera, etcétera, y me da la cantidad de sodio. Entonces nosotros acá tenemos una composición porcentual de este yogur. Y yo aclaré acá que la sucralosa, que en realidad es el edulcorante que están usando, porque es un yogur light coloreado, con colorante, que puede ser natural, el carmín, y de alguna forma endulzado. ¿Cómo? Bueno, endulzado, y bueno, que la sucralosa en realidad, que es un edulcorante, se hace por la halogenación, o sea, es incorporarle a la molécula algún halógeno. Los halógenos son el cloro, el bromo, el yodo. De la sacarosa, que es el azúcar típica de la caña. Y acá nosotros podemos ver que cómo se ponen los ingredientes, cómo se indican en un envase. Esto sí está legislado. Hay que empezar por el componente de mayor proporción al de menor proporción. Entonces ustedes pueden ver que esto tiene leche descremada, leche en polvo descremada, almidón modificado, bacterias lácticas, estabilizantes, gelificantes, que podría ser la carragenina, el colorante natural carmín, que se obtiene de un tipo de insecto muy especial, y el aromatizante hace sulfameca como edulcorante y sucralosa. Pero bueno, nosotros podemos comparar esto con otro yogur. ¿Qué sucede? Si nosotros miramos esto y miramos los ingredientes de este yogur,
vemos que en realidad los componentes son parecidos, pero no exactamente iguales. O sea, tenemos obviamente, como en todo yogur, primero como primer componente la leche descremada. Después la leche en polvo, que también se le da para darle cuerpo y demás. Tenemos azúcar, tenemos los fermentos lácticos, saborizante idéntico natural vainilla. Es un saborizante idéntico, no es la vainilla. Y tenemos una pectina y demás. Fíjense cuál es la diferencia de este con el anterior. Que el anterior tiene un almidón modificado. ¿Qué sucede con este? Este en realidad no está mintiendo esta marca, está diciendo de verdad, no dice que es apta para celíacos. Esta marca lo indica como libre de gluten, o sea, es un producto que podrían consumir los celíacos y da naturalmente la idea de que es un producto más genuino, se parece más al yogur que uno haría en su casa. Pero ¿qué sucede? Ese yogur vale el doble que el otro. Entonces, ¿eso qué hace? Cuando uno tiene un presupuesto reducido, y en realidad eso se ve, a este tipo de productos le resulta difícil acceder. Entonces, tiene que comprar un producto que no es malo, o sea, va a estar bien fabricado en condiciones bromatológicas, aptas, con la cantidad de aditivos que corresponden, pero evidentemente no va a ser un producto tan genuino como este, que se parece más al que uno haría en su casa. Bueno, siguiendo con este tema, ¿qué podemos ver? Podemos ver qué pasa con las hamburguesas. Eh, Cuando uno mira la información nutricional, y esto, ¿qué datos nos da la información nutricional? Nos dice, bueno, una porción, que en este caso sería una unidad, una hamburguesa, la cantidad de calorías que tiene, y da un valor que es porcentaje BD, que eso sería los valores diarios recomendados, por así decir, los valores diarios que tiene esto frente a una dieta de 2000 kilocalorías. Nos indica cuántos carbohidratos tiene, proteínas, grasas totales, obviamente tiene grasas porque es una carne roja, es una carne en sí, tiene grasas saturadas, tiene pocas grasas trans, no tiene fibra alimentaria y tiene sodio. Sodio también, no solo porque lo puede contener el músculo, sino también porque el sodio es para mejorar el sabor. Todas estas hamburguesas ya tienen alguna condimentación, por así decirlo. Entonces, si nosotros miramos, ¿cuáles son los ingredientes? Fíjense, nosotros tenemos carne vacuna como ingrediente mayoritario, pero también tenemos el aislado proteico de soja texturizado. ¿Y esto qué es? Esto en realidad es el poroto de soja que ha sido prensado para obtener el aceite. Toda esta cáscara, digamos, la cáscara y el cuerpo del poroto, se somete a un proceso de calentamiento, etcétera, etcétera. Se hacen torres y en hornos. Y es proteico, pero no es carne. ¿Por qué? Porque yo en realidad, con la soja, estoy de alguna forma abaratando el costo de una hamburguesa que sea solamente de carne vacuna. Tengo sal, obviamente. Hay un espesante. ¿Y cuál es ese espesante? Fíjense que está indicado con la sigla INS 407. Un estabilizante INS 452. O sea que para buscarlo tendría que ir al código y ver de qué se trata. Pero esto está permitido hablarlo así, porque si no, en los rótulos no entrarían todos los nombres. Hay un aromatizante natural de pimienta, saborizante, resaltador de sabor, que casi siempre es el glutamato de sodio, antioxidantes, por lo mismo que yo les indico, que eh, la carne en presencia del aire se pone marrón. Ese antioxidante probablemente sea nitrito de sodio. Hay que ver el número, ¿no? O algo similar. Puede ser un antioxidante, también puede ser una vitamina.
tiene un acidulante, etcétera, etcétera. Bueno, y acá me aclara eso, sí que contiene derivados de soja. Si nosotros vamos, por ejemplo, a un procesado de pollo de primera marca, ¿con qué nos encontramos? Por eso digo que es de primera marca, porque si no, el orden de los ingredientes pueden cambiar. Todavía en estos productos que tienen marca, pero que en realidad son caros, o sea, no son baratos para el consumo diario. Tengo como primer ingrediente la lechuga de pollo, pero después evidentemente tengo estabilizantes, pirofosfatos de sodio, de potasio, resaltadores del sabor, glutamato monosódico, etcétera, etcétera. Le pongo en el rebozado del pan rallado, etcétera. Le pongo vitaminas, le pongo un montón de cosas, ácido fólico, que en realidad es una sustancia, es un aditivo con el que también se están justamente aditivando las harinas para prevenir, también lo toman las mujeres embarazadas hasta el tercer mes, para prevenir la espina bífida. Tenemos vitamina y aclara que contiene trigo y huevo y puede contener soja y leche. En realidad no está exento de que lo pueda tener, probablemente no pueden garantizar la ausencia de esos productos, porque probablemente en la misma planta procesan productos que tienen soja, leche, trigo y huevo. El trigo obviamente tiene esto, pero puede ser que procesen productos con soja y leche y por ende no pueden garantizar que no existan trazas. Por eso dice, contiene trigo y huevo, pero puede contener soja y leche. Vamos, por ejemplo, a ver cómo nos encontramos en el supermercado y comparamos, bueno, un queso crema entero versus un queso crema light. Fíjense que estamos usando la palabra light. Pero, ¿light en qué es? Porque cuando a mí me dicen light, bueno, yo sé que es bajo en grasas, pero light no es necesariamente para toda la gente significaría lo mismo. Esta denominación de light en realidad es para las grasas. Uno puede pensar que light es para un producto que esté reducido en azúcar, pero si nos fijamos, este producto, el entero, tiene menor cantidad de carbohidratos que el que es light. Obviamente que en el light están reducidas las grasas, entonces la gente cuando busca light no quiere decir sin azúcar. Bueno, y acá podemos ver un poco que es esto crema sin sal agregada, libre de gluten, sin TAC, o sea, no le ponen almidones modificados que no sean de maíz, y pone la cantidad de productos. Si uno esto lo mira como tal, la verdad que se parecen bastante. Simplemente que en el entero, que tiene mayor cantidad de grasa, va a aparecer en primer lugar la crema de leche, mientras que en el otro va a aparecer la leche entera porque se hace a partir de una leche que ha sido un poco descremada. Pero bueno, después complementan con crema de leche, leche en polvo entera, etcétera, etcétera. Acá fíjense que aclara que contiene leche y derivado de leche. Y aquí también que contiene leche, obviamente, ¿no? Pero miren esto, este es un compuesto que tiene el light, el producto light tiene menor palatabilidad que un producto entero, porque a nosotros desde, digamos, ¿por qué nos gustan las grasas? Y en realidad nos gustan las grasas porque esa fue la señal que le mandó el cerebro al cuerpo, que viene de la antigüedad, o sea, de la época que la gente, que el hombre tenía que cazar para comer. ¿Qué iba a comer? ¿Qué comía? ¿Prefería comer una planta o cazar un animal? Cuando conoció el fuego lo podía cocinar, por ejemplo. Y evidentemente, con una carne, con una grasa, la persona podía estar mucho más tiempo sin comer. Y esto es siempre una cuestión de costo-beneficio y es lo que hace permanentemente la naturaleza, que nos estuvo ahorrando energías
para enfrentar las dificultades que había obviamente en ese tiempo, cuando la gente sufría frío, etcétera, etcétera. Entonces, nos gustan las grasas. Y como acá no la tenemos, tenemos que darle alguna otra cosa que nos dé textura. Por eso le ponemos maltodextrina y cloruro de calcio como texturizante. Vamos a las salchichas, productos, si los hay, digamos, acá en Argentina, la salchicha es fundamentalmente mucho más infantil que en Europa. Pero nosotros acá también tenemos, fíjense que tenemos carne vacuna, carne separada mecánicamente de pollo. Esta es una salchicha de primera marca. Y tenemos lo que se llama la carne separada mecánicamente de pollo, o MDM, que a veces lo llamamos así, y que es la carne que de toda la utilización del pollo queda pegada a los huesitos. Entonces, con una máquina se saca todo eso, los tendones, toda esa carne. Y eso forma una materia prima muy importante de todo este tipo de productos procesados. Tenemos carne porcina, tenemos almidones, carne de pollo, proteína aislada de soja, regulador de acidez, maltodextrina, emulsionante, etcétera, etcétera, etcétera. Y también me dice que puede contener derivados de soja y trigo. ¿Mm? Entonces, cuando aprendemos a leer estos ingredientes, cuando nosotros empezamos a ponernos un poco más ávidos de información, empezamos a ver qué estamos comiendo. Vamos a ver ahora, bueno, yo con esto, que termina, digamos, estas etiquetas que quise mostrarles y que el otro día estaba sacando fotos en el supermercado, ya casi convirtiéndome en persona no grata, lo que intento mostrarles con esto es que obviamente uno por la vida moderna y por la falta de tiempo, eh, utiliza este tipo de productos y está bien que así sea. Pero es bueno saber cuántas cosas nosotros podemos reemplazar o cuántas cosas nosotros podríamos, tal vez en el caso de los procesados de pollo, producir, digamos, hacer uno mismo. No diría en el caso, no ir al yo con mi propio yogur, por ejemplo, pero en realidad creo que eso es, uno se va poniendo, uno quiere cada vez consumir productos más genuinos. Hay mucha bibliografía sobre todo esto, de hecho hay un documental en Netflix, What the Health, que se llama, y que realmente cuando uno termina de verlo, solo lo único que quiere hacer de ahí más es comer una lechuga, ni siquiera comerla, solamente lamerla más o menos. Pero en realidad relaciona, y con razón, como una de las causas de cáncer, la ingesta de procesados, de comidas procesadas, sobre todo las carnes procesadas. Y también hay bibliografía que indica la incidencia de los productos lácteos en el cáncer de mama, mientras que ustedes fíjense que mucha de la publicidad contra el cáncer de mama está financiada por compañías lácteas y de hecho también está eh, ese tema de cómase un yogur todos los días para incorporar el calcio que necesita para la osteoporosis y demás. Y en realidad no hay mucha certeza de que el calcio del yogur se incorpore tan fácilmente para revertir la osteoporosis. Porque, por ejemplo, en el caso de mujeres se puede tener osteoporosis, por ejemplo, teniendo mucho calcio en sangre, si a uno le hacen un análisis. En realidad, lo que se necesita, y es lo más difícil, son los fijadores de calcio. Y eso en realidad son sintéticos. Bueno, eso era un poquito para contarle, para hacer un paneo de todo lo que tiene que ver con esto. Hay un autor que también escribe mucho, Michael Pollan, que dice algo así como, no comas eh, comida que no comerían tus abuelos, o sea, que tus abuelos la llamarían comida, por un lado.
O también tiene otra frase que es algo así como, si tiene más de 5 ingredientes, no es una comida genuina, no es un alimento genuino. Ustedes miren, en cualquiera de estos productos, la cantidad de ingredientes que tenemos supera ampliamente los 5. También dice Michael Pollan, si le das a leer esto a tu hijo y no lo puede pronunciar, no es comida. Imagínense a un chico diciendo pirofosfato de calcio, pirofosfato de sodio. O sea, evidentemente, no es que uno tiene que dejar de eliminarlos de su vida, porque uno vive en una sociedad que ya está industrializada. Pero sí creo que hay que poner atención para ver cuándo se pueden cambiar estas cosas, cuándo uno puede estar atento y en la medida de lo posible, leer los ingredientes para comprar cada vez más, no se puede obviamente, alimentos más genuinos. Por eso, lamentablemente, los productos que muchas veces son de segundas marcas, los alimentos, no es que van a ser tóxicos, ni mucho menos, pero van a tener mayor cantidad de aditivos. ¿Por qué? Porque el aditivo es muchas veces, y en un país sobre todo como el nuestro, donde los precios de los commodities aumentan, eh, marcan la diferencia de ponerle un aditivo. Yo recuerdo yo trabajaba en una empresa de ingredientes alimenticios cuando fue la crisis del campo en el 2008. Realmente en ese momento, ahí se produjo el efecto inverso, al haber cerrado la posibilidad de exportar, ¿qué pasaba? Lo que se llama la vaca conserva, que es la vaca vieja que se puede comprar en el matadero para procesar esa carne para hamburguesas, era tan barata y la carne se había abaratado a no poder exportarla a precio de dólar, que en realidad las empresas en ese momento no utilizaban los aditivos que podían, por ejemplo, la proteína es la de soja, otro es la harina de arveja, y empezaban a utilizar más carne. O sea, de esa forma, ahí la crisis convirtió de alguna manera el producto en algo más genuino. Pero bueno, cuando esto no pasa así, o sea, si la exportación está completamente abierta y en realidad el precio en dólares, porque nuestra moneda es muy débil, el precio en dólares es conveniente para exportar, la verdad es que lo que nosotros comemos cada vez va a tener más aditivos. Y eso, bueno, es una cosa importante para saber. Todo radica un poco en lo mismo. Los pueblos pobres comen alimentos peores que los pueblos ricos. Bueno, esto es un poquito, después si querés hacemos una vuelta con respecto a esto. No sé si fui muy rápido, si no igual por para atrás, pero estas eran las etiquetas más representativas, los rótulos más representativos que yo quería mostrar. Por eso creo, como dije al principio en el temario, nosotros tenemos que informarnos para decidir. Tenemos que conocer qué estamos comiendo. Porque en realidad está esa frase de Hipócrates bastante vieja que dice que haz que no la recuerdo ahora, con algo así como que haz de la comida tu medicina, del alimento tu medicina y algo así de la medicina a tu alimento. Bueno, en realidad como uno en realidad muchas veces cuidando lo que ingiere puede mejorar su salud. Vamos ahora un poco bueno, esto está en proceso, es la nueva ley de rotulado frontal de alimentos. Esta fue aprobada en el Senado. Y es un proyecto que obliga a los alimentos y bebidas sin alcohol a incluir un etiquetado frontal, que tiene unos octógonos negros, ya se ve en Chile esto, donde pone los excesos, digamos, en azúcares, en sodio, en grasas saturadas, totales y calorías. Hay una fuerte oposición de las provincias azucareras, ¿no? En el caso de Mansur, aliado del presidente Fernández, están haciendo mucho lobby para que eso en realidad no prospere. También tiene digamos, esta ley que establece severas restricciones a la publicidad. Por ejemplo, no podrían hacer campañas de fidelización,
con la compra, digamos, con publicidad en la vía pública, publicidad televisiva o radial. También no pueden usar personas famosas para su difusión. También la prohibición de la venta en instituciones educativas. Que bueno, eso en realidad no, la última parte no me parece mal, porque si uno va a mirar un kiosco de alimentos, y eso debería de alguna forma conversarlo el colegio con los consignatarios, con los que tienen no es consignación, la concesión de los buffets, es para que los chicos sí se acostumbren a alimentos más saludables, porque en realidad si uno mira eso está lleno de papitas, palitos y ese tipo de cosas. Bueno, y en este punto es que la obligación de etiquetar estos alimentos con los autógonos alcanza toda la cadena. Entonces, uno tendría que tenerlo si lo fabrica, cuando lo comercializa, cuando lo importa, en toda absolutamente la cadena. El objetivo que le dan principal a esto es el de controlar el sobrepeso, que afecta al 66,1% de la población. Ahora bien, nosotros vimos, por ejemplo, que en un yogur light, no, en el queso crema entero y en el descremado, en realidad la cantidad de grasa es menor, pero la cantidad de azúcar sigue siendo alta también, ¿no? Bueno, en este caso hay opiniones a favor y en contra, ¿no? Es un poco lo que estuve mirando en cuanto a los argumentos de los diferentes legisladores, ¿no? La frase exceso en, ellos dicen, bueno, ofrece una información directa y clara a la hora de elegir y comprar. Bárbaro, puede ser posible. Es el punto de partida para promover políticas públicas. Puede ser, puede ser una beta por ahí, ¿no? Pero en realidad no es la hipertensión, no la produce solamente el exceso de sodio. Si en realidad hay una gran cantidad de hidratos de carbono que no tienen que estar en los octógonos, en realidad también se los considera responsables de la hipertensión. De alguna forma, bueno, también lo que dice esto es cierto que el modelo de sellos negros no muestra los aspectos positivos de los alimentos, porque necesitamos incorporar grasas. Podemos pensar si la grasa la obtenemos de un alimento procesado o si, por ejemplo, la obtenemos del chocolate 90% cacao. Son dos cosas diferentes. O la obtenemos del aceite de coco y demás. Otro punto negativo es que evidentemente genera efectos económicos en cuanto a la fabricación y el empaquetado, en especial de las pymes, porque las obliga bueno, hay que diseñar la etiqueta, imprimirlo. Acá en este punto pareciera que le iban a dar como un tiempo de gracia para que se pudieran poner, digamos, en regla con esto. Esto, aunque se sancionara ahora, no entraría en vigencia automáticamente. Se daría un tiempo de un año para el packaging, para adecuarlo a las empresas grandes, y creo que de 2 años a las pymes. Por otro lado, bueno, una cosa negativa es que no es suficiente para cambiar las conductas alimentarias de la población, porque en realidad a veces las conductas alimentarias de la población vienen pura y exclusivamente por una cuestión económica de no poder acceder a otro tipo de alimentos. Y otro punto negativo es que los estudios realizados no evalúan el impacto en la dieta de la población, porque no es lo mismo si uno consumiera un producto determinado con que dice exceso de grasa y fuera el único que consume por día, y la cantidad, en una cantidad determinada, puede tener exceso de grasa el producto, pero en realidad, ¿qué pasa si yo como un octavo de ese producto? Entonces, bueno, eso es muy relativo también. Entonces, una pregunta que yo me hago y que en realidad la quería poner acá, es que si esa información de la ley es la única que nos sirve para tomar decisiones, y la verdad que no, no va a ser la única. O sea,
así como a los chicos habría que darles de alguna forma educación financiera en las escuelas, también habría que adentrarlos en este mundo de los alimentos. Porque muchas veces no conocen ni siquiera los padres lo que le están dando de comer a los chicos. Entonces, la información que nos sirve en realidad es leer, buscar, preguntarse, leer los rótulos, mirarlos, hacerle una consulta al animal, etcétera, etcétera. Por eso creo, pero eso también hay que manejar a veces un poco el lenguaje científico, entonces es bueno que los chicos lo tuvieran como como educación en la escuela, realmente. Bueno, y un punto que quería pasar, yo no soy médica, no voy a hablar de la celiaquía, lo único que sí puedo decir es que eh, una vez hice un curso con un cocinero vegano que decía que para él era vegano, pero en realidad no era extremista. Consideraba que en realidad los veganos reales están en contra del procesamiento de los alimentos, más que dejar de comer carne. Él decía que la celiaquía probablemente fuese un signo, un indicio de la evolución de la especie, porque es como el cuerpo se resiste a esos alimentos procesados. Y ustedes, fíjense acá que nosotros vimos en el caso de los productos como el primer yogur que vimos, almidón modificado. Y fíjense la cantidad de almidones modificados que existen: oxidado, fosfato de dialmidón, acetilado, de hidroxipropildialmidón, monoalmidón. Todos esos son almidones modificados. O sea, son almidones de alguna planta, puede ser un almidón de trigo, una fécula, cualquier cosa, que en realidad han sido sometidos a procesos para convertirse en lo que están ahí. Y después, bueno, ¿qué pasa con estos ingredientes que suelen aparecer en el etiquetado de los productos alimenticios y pueden contener gluten? Obviamente el gluten, los cereales, la harina, proteínas vegetales, porque a veces no se pueden garantizar que no se fabricaron en algún lugar donde hay harina, la malta, el jarabe de malta, la fécula, las fibras, bueno, una cantidad de productos importantes. Bueno, y acá se abre el espacio para las preguntas, así que si les parece dejo de compartir la pantalla. ¿De acuerdo? ¿Me escuchan? Escucho. Perfecto, perfecto. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta o quiere preguntar, digamos, tiene interés en ver algo en particular, de que lo que los estuve contando, no hay problema, me pueden hacer las preguntas. Pregunta, Silvia. Sí, Vos, digamos, en todo esto que estás analizando, muy elípticamente, digamos, con mucha suavidad, hablas de los nitritos. Pero yo, estando en otro país, que a los nitritos los tienen casi como prohibidos, que yo, en Alemania, por ejemplo, que ellos comen mucho Leberwurst, comen todas cosas este, embutidas. ¿Será que son tan sí. malos, digamos, o son los niveles que usamos acá? No, en realidad lo que sucede es que los nitritos son cancerígenos, son cancerígenos. Lo que pasa es que en Argentina todavía nosotros tenemos, o sea, si bien los alimentos en sí procesados son caros, la carne en Argentina sigue siendo barata, por ejemplo, comparada con ir a comer carne en Estados Unidos, ¿no es cierto? ¿Mm? Claro. Entonces, nosotros todavía en ese punto, como a nosotros nos salen caros los alimentos, los alimentos procesados, a veces para nosotros es mejor ir a comprar, no sé, osobuco así fuera para hacerlo hervido, o un churrasco de cuadril todavía. Y entonces ahí
no consumimos tanto, pero sí que son cancerígenos, evidentemente. Y los han tenido que prohibir en los países que consumen mucha carne procesada, porque hay una relación directa, y de hecho la Asociación de Lucha contra el Cáncer, no recuerdo las siglas ahora en inglés, lo tiene como el alimento número uno para el cáncer sobre todo de colon, ese tipo de cáncer. Y ellos comen mucho procesado, por eso se tienen que poner mucho más estrictos con eso, mucho más estrictos. Acá se trata de poner la dosis mínima, pero bueno, nosotros todavía, digamos, comemos carne u otras cosas que en eso no están tan procesadas. No sé si contesté tu pregunta, Pantaleón. Sí, sí, sí. Sí, sí. A ver, acá hay una pregunta de Leo que me pregunta si existe real diferencia entre un producto de primera calidad y uno de segunda marca. Y la verdad, eh, hay diferencia, sí. Yo en los alimentos, la verdad, trato siempre de elegir entre los productos de primera calidad. Si se trata de un suavizante de ropa o un jabón, tal vez no le doy mucha importancia, pero muchas veces, digamos, las empresas grandes están más sometidas a control y aparte, sobre todo, tienen marcas impuestas que si las perdieran, o sea, si tuvieran un problema, realmente sería terrible para ellos eh, el quebranto económico. Muchas veces las pymes no le pasa lo mismo. O sea, no sé si ustedes recuerdan, hace un tiempo hubo un producto de una marca, que no sé si existe ahora, que en lugar de tomate ponía pulpa de zanahoria. Está bien, la pulpa de zanahoria no es tóxica, pero en realidad no es tomate, o sea, de alguna forma es una adulteración. Y después, en algún caso, yo me acuerdo que hace unos años se comentó también de que unos tomates, por los residuos que dejaban cuando se sometían a tratamiento y se llevaban a sequedad, quedaban residuos como si fuera, algunos decían, la presencia de polvo de ladrillo. Yo no aseguraría eso tan así, pero bueno, probablemente un sólido insoluble. Uno después lo identifica como quiere, ¿no? Digamos. Pero eso es así, ¿eh? Yo en un El tiempo, Marcel, sí, sí, eso es así, porque nosotros en un tiempo nos habíamos asociado a Delco, que era una sociedad del consumidor. Uno pagaba una cuota para ver y te mandaban una información, una revistita mensual donde decían, revisaban, tomaban algún componente, algún producto de algún supermercado y lo analizaban. Y de unos productos de Mendoza, en tomates, le habían descubierto que tenía el polvo de ladrillo, digamos, hecho con una granulometría muy fina, para usarlo como elemento, como pigmento de teñido. Eso es real. exactamente. Lo Claro, que pasa, exactamente. eh, Sí, 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 perdón. No, exactamente, porque en realidad no tiene sentido ponerle pulpa de zanahoria y después colorearlo con carmín, que sí es un colorante natural, pero es caro. Entonces lo lógico es ponerle algo insoluble y que haga peso, porque no nos olvidemos que se venden por peso esos productos. Entonces, sí, que le agregue masa, no una masa nutricional. claro. Sí, sí. Entonces. Acá me preguntan si deberían en las escuelas hacer talleres, y tal vez sí, sería interesante que hicieran talleres de alimentación también para los padres, porque yo creo que a mí siempre me gustó cocinar, pero creo que en realidad uno ahorra muchísimo dinero si sabe organizarse y sobre todo tiene que ver con la calidad de los alimentos que consume, ¿no? Yo vengo de una familia que mi abuela cocinaba, mi mamá cocinaba, y en realidad uno cuando cocina está teniendo alimentos genuinos, por así decirlo, ¿no? Que lleva. Y eso me parece que es muy importante en el momento de crecimiento de los chicos. Eh, ¿Y qué hay con respecto a las verduras, legumbres, con respecto a los fosfatos y los componentes que le ponen para protegerlos durante
la siembra, etcétera. Porque eso también, digamos, uno a veces cree que come toda una lechuga fenómena, pero resulta que tiene un montón de componentes quizás en el camino, o no es así. Sí, eso también es así, eso también es cierto. Por eso, en realidad, hay cosas de las que no podemos escapar, en realidad, por la época en la que vivimos y porque obviamente, así como hay cosas negativas en cuanto a la producción industrial de alimentos, también es cierto que hace que el alimento llegue a mayor cantidad de gente, ¿no? Que en realidad una de las mayores de las mayores pérdidas de los alimentos se da en todos, de los alimentos frescos se da en el transporte. Entonces, bueno, esa, esa es una realidad y para que haya más producción sabemos que se recurren a los fertilizantes y demás. Eso es cierto. Yo creo que ahí lo que uno puede ver, ahora no lo recuerdo con esa actitud, lo tendría que buscar, pero hay una solución. No me acuerdo si no es de bicarbonato, hay algo más que se le pone que en realidad se recomienda que las verduras que se van a comer crudas se enjuaguen con eso, digamos así. Uno fue incorporando hábitos como en el caso de, después de que vino la epidemia de cólera, uno incorporó las 2 gotitas de lavandina y demás. Hay una solución que se prepara, que después voy a buscarlo, si a alguno le interesa se lo mando, que se prepara y que se recomienda como, digamos, neutralizaría una cantidad de pesticidas y demás. Pero bueno, ya no es lo mismo que cuando uno tenía la quinta en la casa, pero bueno, eso es un poco como que en realidad si no, no podríamos ir a trabajar. Entre que cocinamos, criamos la gallina, plantamos todas las cosas, no podemos ir a trabajar. Pero bueno, ese es un punto. Pero hay una solución que sobre todo los veganos, que en realidad siempre recomiendan comer orgánico y demás, que eso también es un tema porque los alimentos orgánicos tienen un sobreprecio y muchas veces uno no sabe qué tan orgánicos son, ¿no? O sea, si realmente la procedencia, porque muchas veces el campo donde están cultivando un tipo de producto, no, ellos no utilizan, digamos, fertilizantes o pesticidas y demás. Pero tal vez el de al lado, o sea, el de 3 hectáreas lo hace, y cuando hace toda la fumigación, en realidad termina el viento moviéndolo. O sea que para certificar algo orgánico tiene que ser como casi todo orgánico. Entonces, eso es un poco que siempre uno lo agarra con pinzas, ¿no? Con pinzas. Me parece que eso también. Pero bueno, uno ya no puede volver probablemente, como digo, a la gallina y los huevos que tenía la abuela en el gallinero y demás. Eh, pero bueno, digamos que se pueden tratar de incorporar también genuinos, por eso recomiendan comprar más en las ferias, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, productos que son más frescos, porque a veces uno compra en lugares donde si deja un día la verdura afuera ya está toda fea, ¿no? Y eso que tiene mucha cámara y demás. Ah, acá me preguntan si sobre cocinar las carnes genera cáncer. Se dice que sí, o sea, se dice que hay una incidencia, pero no sé si hay tanta bibliografía sobre ese tema. En realidad, yo no he leído tanto. Yo sí que sí, digamos, hago hincapié en el tema de los aditivos. Obviamente, en un consumo, o sea, todo es, como digo yo, todo está relacionado con la cantidad que se consuma, todo. Entonces, en el caso de los aditivos, sí, somos una sociedad que, como digo, todavía va a la carnicería y compra no sé, un hueso de osobuco o un bifecito un churrasquito de cuadril, digamos, pero en realidad hay sociedades que comen absolutamente todo lo cárnico procesado, todo, todo, todo. Y bueno, eso sí. Pero bueno, lo de sobrecocinar las carnes, sí, se dice que no es que genera cáncer siempre, pero que tiene una incidencia en eso. Así que bueno, eso es. No sé si hay alguien más que quiera preguntarme algo, tenga alguna duda con respecto a lo que pasé. Pues yo tomé productos emblemáticos, ¿no? Porque sería el yogur, que uno lo consume y que es muy fácil de hacer. eh, lo- los quesos.
por ejemplo, las salchichas y las hamburguesas, que son cosas que uno puede comer habitualmente. Mm. ¿Y los yogures vos lo podés reemplazar con algo o el yogur es reemplazable? ¿El yogur sí es irreemplazable? ¿Para qué? Y no sé, cómo lo promocionan. Pa- Para, ¿Cómo para, que? para el sistema intestinal, para el estómago, para todo, digamos, como que el yogur tiene una panacea. Y la realidad no parece que sea tan así. No, 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 no lo es. No, 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 en realidad no. No, no, no. Yo creo que es un alimento, digamos, lácteo. Si uno lo hace, es bastante, podríamos considerar que bastante genuino, porque en realidad, bueno, uno compra una leche. Entonces uno mira que la leche diga leche líquida y no diga leche reconstituida, porque esa fue una leche en polvo a la que se le agregó agua. Entonces, bueno, dentro de todo uno lo hace, digamos que podría hacer algo más. No, hoy día yo creo que para los productos para la salud intestinal hay eh, más productos del tipo vegano, o sea, los veganos tienen muchas más cosas, el kefir y todo ese tipo de cosas que hacen, un agua que se hace también con los brotes de los germinados y demás, que son un poco, me parece que superiores a eso, ¿no? Son superiores, pero bueno, eh, es como todo, es una cuestión de cantidad y de tratar de consumir el producto que sea más genuino. Pero bueno, también es un tema económico, o sea, el impacto de los alimentos, o sea, ustedes ven ahora, por ejemplo, los bolsones de comida que se les está dando a la gente, y uno ve marcas que no pensó que existían en su vida, ni en sus sueños. Eh, y bueno, entonces en realidad, ¿qué me garantiza a mí que eso no se hizo a partir de una harina que tenía gorgojos, de menor poder nutritivo y un montón de cosas? Entonces, que la leche no fue en realidad una leche en polvo reconstituida. O cuando uno va al supermercado y mira los quesos, hay quesos que son en realidad el fondo, son los quesos más económicos y son esos que también son quesos reconstituidos. En el proceso de la formación del queso con el cuajo, son los que quedan como en el fondo de la batea. Entonces es como que se funden entre ellos. Y eso la verdad que una vez que se alteró, no es el proceso del queso que debería ser cuando uno agarra la leche, le pone la cuajada, separa, lo prensa y demás. Entonces, evidentemente, eso que quedó ahí, y la verdad de queso le quedó poco, le quedó poco. No, no, no le quedó mucho de lo que conocemos o debería ser un queso. ¿Y qué sucede? La gente muchas veces lo compra. No, sentí. Tienes Esos son razón. los quesos deshidratados. Claro, y también como te digo, fíjate que hay algunos quesos que no tienen, que son de No tienen tercera marca. Tal vez que dice queso, tiene un nombre, dice algo, no dice fundido porque esa es una categoría, pero dice algo, no sé si se dice recuperado, tiene un nombre que en realidad uno sabe que fue eso, que fue como el queso que quedó ahí. sí. Bueno, Eh, pero, escuché que vos decías también el tema de las primeras marcas, ¿no? Y que le es complicado a ellos poder perder la marca, ¿no? Mira, acá tengo un queso que yo la otra vez compré, por ejemplo, y que dice queso, que al final dice contiene derivados de leche. O sea que en realidad no es un queso, es un queso No, reconstituido. no, eso contiene derivado de leche, es como, eso en realidad es porque tiene leche, crema de leche, un montón de cosas que pueden quedar como su producto del mismo proceso. Pero en realidad, no recuerdo el nombre, no se llama reconstituido, pero tiene un nombre parecido. La leche se llama reconstituida cuando fue en polvo. Pero este tiene un nombre especial que no me acuerdo, que es eso, que es este queso producto de la batea que queda en la batea. ¿Qué más dice?
Elaborado, a ver, queso de pasta dura. Eso debe ser lo que decís vos, que queda en el fondo, No, 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 eso, ¿no? no, 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 esa es una clasificación del queso. Queso de pasta dura es que no es un queso mantecoso. Ajá. Bueno, después dice lo demás, emulsionantes, INS 339, ortofosfato sódico, polifosfato de sodio, aroma a queso natural. Claro. Eso es Y sí. llamativo. ¿Queso para qué tiene aroma? ¿No? Y lo que sucede también, no nos olvidemos algo, no nos olvidemos algo que pasa. Antes cuando una persona hacía un queso, ya fuera un queso fresco incluso, lleva un tiempo mucho más grande y hoy en realidad eso no lo tiene. Entonces hay que agregarle un aroma que le dé sabor a queso. Es como, o sea, un jamón crudo, uno puede tomar una pierna de cerdo, por ejemplo, por así decir, el jamón del cerdo, y darle cultivos que acelera, que se llama el curado rápido, o tiene esos jamones que están 12 meses de verdad en los arcones con sal, que hay una empresa, empieza con E el nombre, que hace esos jamones genuinos, pero claro, lo tiene que dejar 12 meses. 12 meses en Argentina, el costo financiero es impresionante. Entonces, ¿qué sucede? Pero ese jamón tiene que representar el precio, todo ese estoqueamiento en las condiciones de temperatura, de humedad, etc. Y tiempo. Entonces, en realidad están los que salen en 3 meses, que se le ponen cultivos de curado rápido y se le ponen sabores. Y con los quesos pasa lo mismo. Un queso tendría que estar mucho más tiempo del que hoy está. Porque si lo dejan el tiempo con el costo financiero, lo tienen que vender carísimo. Porque no hay muchas soluciones. Y es difícil, por eso, bueno, tenemos ventajas y desventajas. Desventajas en eso, pero las ventajas es, como digo, todavía comemos un poco de cosas menos procesadas, ¿no? Si uno se la ingenia, qué sé yo, y quiere hacer una formita de pollo para un chico y las corta y las pasa y las reboza, no puede. Ah, Hay, hay cosas que sí. Uno trata de leer los rótulos para poder tomar decisiones lo más genuino, en forma lo más inteligente posible, ¿no? Así que, bueno, si no hay más preguntas, les agradezco que hayan participado y bueno, y espero que les haya gustado la charla, ¿eh?